Muy buenas tardes y bienvenidos al Canal 4, donde hablaremos de economía sumergida, en un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Hoy hablaremos sobre el empleo irregular en las personas sometidas a múltiple discriminación y para ello contamos con Jennifer Niesvara, técnica y coordinadora del colectivo LGTBI Gamma. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Lo primero que me gustaría preguntarle es si la economía sumergida afecta de alguna manera al colectivo LGTBI. Bueno, hay que entender que cuando hablamos de personas LGTB, de lesbianas, gays, trans y personas bisexuales, vivimos en una sociedad que rechaza la diversidad sexual, ¿no? Vivimos con la LGTB-fobia y eso a veces nos coloca a las personas LGTB en una posición de vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Incluso dentro de las personas, dentro del colectivo LGTB, las realidades son muy diversas, entonces no afecta el rechazo de la misma manera a todo el mundo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ser persona LGTB, pero tener o no red de apoyo, diferencia a las personas LGTB, porque no es lo mismo que tengas una familia, porque al final la familia es una red de apoyo, forma parte del sistema de protección que tenemos las personas, que no tenerlo. No es lo mismo ser una persona LGTB nacional que ser una persona LGTB en una situación administrativa irregular, ser una persona migrante, o ser una mujer en una sociedad machista, o ser una persona joven, ¿no? Las realidades que convivimos dentro del propio colectivo LGTB nos sitúan a veces en una situación mayor de vulnerabilidad frente a otras. Entonces es necesario que trabajar contra la LGTB-fobia para que vivamos una sociedad más respetuosa y donde nos colocamos todas en una posición de igualdad. ¿Existe algún tipo de práctica irregular en la contratación de este colectivo? Bueno, hay que pensar que a la hora de contratar todos partimos del mismo marco jurídico, ¿no? Otra cosa es que a la hora de contratar pues haya subterfugios, que se utilicen otra serie de cosas que lleven a no contratar a las personas o a hacer algo que vaya en contra de los derechos de la persona trabajadora. Entonces, por una parte, desde el colectivo, cuando una persona lo demanda, le podemos orientar desde el previo, desde una oferta de empleo que pueda ser fraudulenta o no, en el propio desarrollo de su trabajo y a la hora de entender una nómina, entender un contrato laboral, porque no todo el mundo conocemos o entendemos los contratos. Entonces, desde el colectivo informamos y asesoramos a las personas en sus derechos y a la hora de, si se da algún tipo de situación posiblemente discriminatoria, pues tenemos un servicio jurídico que acompaña a las personas a entender esa situación y a tomar medidas si es necesario. ¿Cree que las prácticas irregulares con las que se encuentra el colectivo se dan por motivos de la orientación o identidad sexual de la persona o por cualquier otro motivo? Yo creo o entendemos que se dan por la situación de vulnerabilidad, ¿vale? No solo simplemente por ser persona LGTB o por razón de orientación sexual o identidad de género, que también, pero hablamos nuevamente del tema de las vulnerabilidades y cómo las vulnerabilidades llevan a vivir situaciones de economía sumergida, ¿no? Si no tienes permiso de trabajo, no puedes desarrollarte, no puedes tener un contrato laboral, no puedes tener tus derechos que te protegen y tus deberes como trabajador, pues eso te hace vivir una situación de economía sumergida, pero no porque quieras, sino porque no se te permite de otra manera. Entonces, lo que hay que atajar son las vulnerabilidades, porque al final la pobreza y la exclusión es un problema estructural que requiere de medidas para acabar con ese tipo de cosas y que las personas podamos desarrollar de manera libre y plena y con todos los derechos. ¿Con qué barreras u obstáculos se encuentra una persona de este colectivo a la hora de entrar en este mundo laboral y de conseguir a lo mejor o buscar un trabajo? La primera barreras o lo primero que hay que entender es incluso el acceso al mercado laboral, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, Gamma, un colectivo LGTB que llevamos 26 años trabajando la diversidad sexual en Gran Canaria o en Canarias, somos el colectivo LGTB más antiguo de todo el territorio canario. Hemos avanzado mucho en el respeto a la diversidad sexual. No se vive igual la diversidad sexual en los años 80, en el 2000 o en la actualidad, ¿no?
Entonces, la percepción de la diversidad en Canarias es mucho mayor, es mucho más respetuosa. Eso no quiere decir que no estemos libres de LGTB-fobia, la vivimos. Entonces, si pensamos en personas que tienen 30 años o 40 años, o incluso de 25, no tener un sistema de protección en el ámbito educativo llevó al abandono escolar, ¿sabes? Porque vivían el acoso LGTB-fóbico, por ejemplo. No tener una formación finalizada te dificulta el acceso al mercado laboral, porque ya te colocan en una posición de desventaja frente al resto, por algo que tú no has elegido. Tú has vivido una situación de rechazo en el ámbito educativo que te llevó a abandonar el centro educativo y a no titular. Entonces ya eso ya te posiciona en una situación de desventaja. También los prejuicios y los estereotipos, ¿no? Si entrevisto a una chica trans para un puesto de cara al público y pienso como futura jefa que no va a ser una persona que dé buena imagen a mi empresa, que a ver qué habilidades va a tener, cómo se va a desarrollar, si va a ser problemática. No asociamos ciertas características a un grupo poblacional y eso no es justo. Entonces ya ahí partimos de la dificultad de acceso al mercado laboral, ¿no? Ya luego las otras dificultades se dan en el propio desarrollo de la persona ya trabajadora. Cuando tú trabajas, existen distintos estudios que hablan de cuál es la realidad de las personas LGTB en el ámbito laboral. Hay uno que habla del dilema de la revelación. Eso significa que la posición en la que coloca una persona cuando no ha salido del armario en el ámbito laboral, que el estrés y la ansiedad que le genera intentar ocultar una parte de su vida. ¿Por qué? Porque intentas hablar en neutro, ser ambiguo, intentas que no, por ejemplo, si tienes pluma, eres un chico afeminado, una chica masculina, intentar controlar todo eso para que no te etiqueten o no te coloquen en la etiqueta LGTB. Entonces eso genera a la persona LGTB que vive dentro del armario una situación donde no se puede desarrollar de manera tranquila en el ámbito laboral, ¿no? Está estudiado que las personas LGTB que son visibles en el ámbito laboral porque es un espacio seguro, rinden más que las personas que no pueden salir del armario, porque al final salir del armario es una cuestión de salud, una salud psicosocial. Hay otros estudios donde, por ejemplo, la UGT sacó un estudio este año donde la percepción tanto de personas heterosexuales como de personas LGTB en el ámbito laboral consideran que ser persona LGTB es una desventaja en su desarrollo. Entonces, podemos encontrarnos con distintas barreras, no solo de poder acceder, sino ya después poder promocionar, poder desarrollarte de manera libre, poder hablar de tu vida, porque cuando hablamos de salir del armario significa que tu compañero habla de tu novia y que vas a salir a comer con ella nada más terminar de trabajar, y yo puedo hablar de que yo voy a hacer lo mismo con mi mujer, por ejemplo, ¿no? Eso es ser visible en el ámbito laboral. Hablando de todos estos problemas que se encuentran, o obstáculos que se encuentran en el mundo laboral, ha mencionado anteriormente las acciones que realiza desde el colectivo Gamma para ayudar a esta situación. ¿Se han obtenido resultados? Es decir, ¿se ha mejorado esta situación? Sí, a ver, consideramos que sí, pero porque al final trabajar y luchar contra la LGTB-fobia requiere de intervenir en distintos ámbitos, no solo en el laboral, administrativo, también educativo y social, ¿no? Hay que tocar todo porque al final es un problema estructural nuevamente. Yo considero que sí, yo como trabajadora social llevo 10 años trabajando en Gamma, siendo activista del colectivo mucho más, y llevamos desarrollando 10 años un proyecto de orientación laboral que, aparte de trabajar directamente con la persona en su búsqueda activa de empleo, de mejorar sus habilidades personales y sociales, su herramienta de búsqueda de empleo, que es su currículum, su formación, etcétera, etcétera, trabajamos las barreras que dificultan que una persona se inserte, ¿no? Entonces eso ha llevado a trabajar con servicios sociales para que entiendan por qué una persona LGTB puede ser crónica
en servicios sociales. Hemos trabajado con los sindicatos para que entiendan la diversidad sexual, a qué se enfrenta una persona LGTB, cuáles pueden ser las dificultades. Hemos trabajado con personal de recursos humanos para que rompan sus prejuicios y estereotipos con respecto al colectivo LGTB, porque más allá de eso, lo que tiene que primar son las habilidades de las personas, su formación, sus competencias, pero hay que entender que los caminos que hemos llevado a las personas LGTB a veces han tenido muchas piedras que han dificultado que, por ejemplo, pues titulen o que tengan una formación o que acaben en el ejercicio de la prostitución, porque al final todas las personas lo que queremos es cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? O por lo menos lo primero es cubrir nuestras necesidades básicas, ya luego querremos desarrollarnos. Y no poder pues acceder a un trabajo regulado hace que en ocasiones acaben en economía sumergida, ¿no? Ya sea el cuidado de personas, ya sea limpieza, ya sea prostitución, y lo que hay que atajar es eso, hay que atajar las dificultades y los obstáculos que tienen las personas en general, pero también las personas LGTB en específico, para que puedan desarrollarse, para que no acaben en ese mundo, sino que puedan acceder a unos derechos, a unas protecciones futuras, porque lo que hagamos ahora va a revertir en nuestras pensiones de jubilación futuras de cuando lleguemos a ciertas edades. Entonces, yo considero que se ha avanzado bastante en ese trabajo. Las administraciones están mucho más sensibilizadas y entienden esta realidad, pero todavía queda trabajo y es necesario seguir trabajando. Precisamente ha mencionado las administraciones. ¿Qué medidas o acciones se realizan desde las administraciones, desde el Estado, para precisamente atajar este problema? Pues, ¿atajar la economía sumergida? Sí, pero dentro de este colectivo de... A ver, en sí la administración lleva tiempo preocupada por la economía sumergida porque incluso apoya el desarrollo de este tipo de acciones para sensibilizar al resto de ciudadanía de qué supone la economía sumergida, ¿no? Y qué supone a la sociedad en su conjunto. Es necesario que desde las administraciones hay mucho trabajo entre las administraciones y los colectivos LGTB, ¿no? De las asociaciones, porque al final damos voz a un grupo social que nos juntamos para poder llevar nuestras necesidades y demandas a la administración, ¿no? Entonces, ¿en qué medida trabajamos con la administración o qué medidas toma la administración? Pues lo que es necesario es que haya leyes que protejan a las personas LGTB para que no se vean abocadas a ese tipo de situaciones. Y requiere de entender la realidad LGTB en todas sus vertientes y con todas sus realidades, porque no solo hablamos de personas LGTB, hablamos de personas LGTB con discapacidad, hablamos de personas LGTB, migrantes, con muchísimas realidades que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas públicas, ¿no? Llevamos una temporada, ¿no? Desde las últimas elecciones que se han creado organismos específicos que incluyen en sus consejerías, dentro de su nombre, la diversidad, porque tiene que haber un impulso a nivel administrativo, no puede quedarse solo con los colectivos luchando. Exacto. La administración tiene que asumir su compromiso. En los últimos años hemos visto como ese compromiso es mucho mayor. Las administraciones públicas, el cabildo, los ayuntamientos asumen mociones en los plenos donde apoyan el desarrollo integral de las personas LGTB, mociones con respecto a la empleabilidad, pero no se puede quedar en mociones, tienen que convertirse luego en acciones que realmente lleven a la empleabilidad de las personas LGTB en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Por todas estos obstáculos o barreras que han mencionado antes, perdón, que se me ha ido. Bueno, por todas estas barreras, ¿podríamos decir que es un colectivo que sufre discriminación laboral? A ver, yo entiendo que no todo en su conjunto, ¿no? Hay personas LGTB que sí sufren esa discriminación de acceso y desarrollo, ¿vale? Porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor. No todas las personas LGTB, pero eso no quiere decir que no exista. Entonces, yo como persona LGTB no sufro la discriminación laboral.
por ser mujer LGTB, pero sí hay otras personas que lo sufren y lo vivimos porque les asesoramos desde el colectivo. Entonces, existe, claro, se da ese tipo de situaciones discriminatorias en el ámbito laboral. Ha mencionado antes la prostitución. A día de hoy se sigue evocando a algunas personas que precisamente sufren estas vulnerabilidades, como ha dicho antes, a que ejerzan la prostitución. Generalmente si hay grupos dentro del colectivo LGTB que por su realidad, no por ser algo decidido, sino que la construcción de sus vidas en las épocas en las que lo hicieron no les daba oportunidades, porque al final si una persona solo tiene la prostitución como oportunidad, como forma de subsistir, es que la persona no tiene oportunidades, ¿no? Entonces eso es lo que hay que atajar, ¿no? Y es que al final volvemos a siempre a lo mismo, en las vulnerabilidades. Si tienes una red de apoyo, si te ves que eres una persona LGTB que de repente te ves sin recursos, pero tienes una familia de la que tirar, pues no tienes por qué verte en esa situación. Pero y si no tienes, y si tú estás en una situación administrativa irregular, una persona migrante, y no tienes permiso de trabajo y no encuentras otra opción de salida, a lo mejor llevas a eso, ¿no? El colectivo trans, por ejemplo, se ha observado la diferencia. Tenemos desde la aprobación de la ley en Canarias del 2014 y que lleva un protocolo educativo, eso ha generado como 2 generaciones de personas trans distintas, ¿no? Ahora el piberío trans que está estudiando, que se desarrolla de manera libre en los centros de su identidad, ya no, si sufren situaciones de acoso, ya hay medidas que los protejan ante esas situaciones, ya el profesorado está mucho más sensibilizado, ya escucha, porque antes se daban situaciones en los centros educativos y se tomaba como una bobería porque son cosas de chiquillos y demás, pero no, son situaciones que generan mucho sufrimiento, ¿no? Ahora hay mucha más sensibilidad sobre el acoso escolar, hay medidas de protección ante el acoso escolar y hay un protocolo para la inclusión de alumnado trans. Entonces, las situaciones de acoso que vivían a lo mejor chicas que ahora tienen 25 o 30 años, no es lo que viven ahora el piberío. Entonces hay una generación donde se rompe la falta de oportunidades porque tienes la oportunidad de poder desarrollarte. Entonces hay población donde ya atendiendo a otros factores, por ejemplo, eres una mujer trans de 60 años sin estudios y apenas sin experiencia laboral, ¿qué oportunidades vas a tener, ¿no? Entonces, en ocasiones, ¿cómo se desarrollan? A través de planes de empleo municipales, de limpieza viaria y demás, pero que a lo mejor son 6 meses y ya el resto del año que pasa. Entonces, hay que entender esta problemática como algo más porque está entrecruzada con distintas realidades que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas públicas, por ejemplo. ¿De qué manera va a afectar la crisis de la pandemia que vivimos actualmente a este colectivo en materia del mundo laboral? A ver, ya afectó. No es que vaya a afectar, es que ya está afectando, porque ya teniendo en cuenta la dificultad del propio colectivo LGTB y dentro del colectivo LGTB las personas más vulnerables, con el inicio del confinamiento eso generó que muchas personas se vieron sin la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, sin alojamiento, sobre todo de alimentación. Algo que nosotros como entidad no estábamos acostumbradas a hacer reparto de comida, porque nosotros no desarrollamos desde otras perspectivas, ¿no? Pero con el inicio del confinamiento las personas empezaron a contactar, a tocarnos las puertas al teléfono, diciendo que no tenían recursos para cubrir alimentación. Entonces ahí desarrollamos distintas iniciativas y tuvimos apoyo, lanzamos un crowdfunding donde distintas personas donaron dinero para que pudiéramos comprar bonos de comida y hacer entrega a estas personas. Eso duró todo el confinamiento y ha continuado, porque es que la situación no ha cambiado. ¿Sabes? Si las dificultades se mantienen, entonces se van a mantener.
sea, no se sabe muy bien cómo estamos en una crisis, vamos a una crisis económica. Ya de la crisis anterior no habíamos terminado de salir, ni todo el mundo se benefició de la misma manera, porque se ha estudiado que, por ejemplo, las mujeres estaban en una situación de mayor vulnerabilidad porque porque tienen acceso a contratos de menos jornada laboral que los hombres, por ejemplo, y que aquellos hogares que estaban encabezados por una mujer pues tenían mucho menos recursos y más probabilidad de riesgo de exclusión, y la juventud. Entonces, si ya veníamos de una crisis, se suma esta, va a ser bastante complicado lo que nos viene. Pero bueno, con un poco de esperanza. Pues ojalá la situación mejore, evidentemente, para todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros de nuevo. Gracias a ustedes por poder participar y poder compartir y hablar de la realidad que nos toca. Espero que mucha gente lo vea y descubra la realidad que vive mucha gente. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo los servicios públicos, nuestras prestaciones y la competitividad de las empresas. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias.